7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida de inmediato a nuestros siguientes invitados: el economista Walter Respurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal; el economista Pablo Lucio Paredes, es académico, analista económico; y Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Les invitamos para que nos expliquen y analicemos este periodo transitorio que está viviendo el Ecuador por la disolución de la Asamblea, en donde, de acuerdo con la Constitución, le da la atribución al presidente de emitir decretos urgentes en materia económica que deben merecer el dictamen favorable de la Corte Constitucional. En este momento conocíamos anoche, ya está en trámite el proyecto que pudiera denominarse la reforma tributaria. La jueza constitucional Alejandra Cárdenas está estudiando ya este caso, y ayer se anunciaron dos nuevos decretos: el de zonas francas y el de inversiones. Al menos zonas francas podría ir a comienzos de la próxima semana, según confirmación oficial. Economista Walter Respurrier, muy buen día. ¿Qué se puede hacer en este periodo con los decretos urgentes en materia económica? Muy buenos días, Miguel, Pablo, Felipe y todos los que nos acompañan hoy día a las 7:10 de la mañana para tratar este tema. Miguel, en primer lugar, cualquier ley que se mande no va a tener un efecto inmediato, o sea, hablando en función que pueda tener un resultado importante para el periodo electoral. Entonces, lo más importante por parte del gobierno es lo que pueda hacer vía administrativa, y sobre todo por los puntos que más interesan a la ciudadanía y que el principal no es económico, que es el asunto de la seguridad, otros asuntos de los trámites, otros asuntos de la salud. Pero volviendo a la parte económica, es interesante ver cómo se habla que el primer proyecto es el tributario, el segundo es el proyecto de las zonas francas, y tercero sería el de las inversiones. Todos son proyectos que han sido enviados en su momento al legislativo, y ninguno de los tres proyectos puede considerarse que es controvertido, y eso demuestra una buena definición por parte de las autoridades, porque se habló mucho que primero iba a ir, o pronto iba a ir, un proyecto laboral, y si bien el país necesita una reforma laboral, no es correcto que vaya una reforma laboral sin una discusión previa, un consenso, o por lo menos por una parte legislativa, porque además sería muy, muy controvertido en momentos de elecciones. Entonces, el mejor escenario en estas circunstancias es que el gobierno logre pasar varias de las reformas que necesita el país para funcionar, para que la economía funcione mejor, siendo proyectos que pasen relativamente desapercibidos, porque ¿qué le interesa a la ciudadanía como para discutir un proyecto de la zona franca? Puede ser muy interesante, pero no es un proyecto que la gente va a estar dándole mucha importancia. Y en ese sentido, si el presidente Lasso, como mucha gente piensa que no va a ser candidato, yo pienso que sí va a ser. Y si él logra reelegirse, o una persona de su tendencia logra reelegirse, va a tener el resto del periodo con reformas estructurales aprobadas que no las pudo obtener en la primera parte de su mandato, en los 2 primeros años. Ahora, aquí nos estamos olvidando de que tenemos una Corte Constitucional que le gusta tener un perfil muy alto. Entonces, a lo mejor la Corte Constitucional va a comenzar a bloquear los proyectos. Puede decir, el proyecto tributario favorece sobre todo a quienes ganan entre $2,000 y $4,000 al mes. Nosotros consideramos que eso es gente rica, y por lo tanto esto va contra una mayor equidad en la población, y por lo tanto lo desecho. No sería de extrañar. O que diga, solamente voy a atender proyectos 1 al mes, y por lo tanto estamos abocados a que solo hay unos 4 decretos sin ley que vayan a ser aprobados, o al menos considerados por la Corte. Entonces, en ese sentido, yo pienso que las expectativas que existían antes
de que este periodo de la muerte cruzada, en que el presidente tenga decretos ley a su disposición, iba a ser un periodo de cambios radicales en la estructura económica del país o en la estructura de las leyes que rigen la economía del país. Yo pienso que va a probar ser no tan radical, no tan drástico los cambios, pero van a estar un poco más dosificados y van a estar limitados a aquellos aspectos, en el mejor de los casos, en aquellos aspectos menos controvertidos de los que el presidente pensó conseguir que le apruebe en la asamblea que hoy está afortunadamente disuelta. Bienvenido al economista Pablo Lucio Paredes. ¿Qué pudiera hacer en este periodo transitorio el presidente Lasso con una circunstancia? Leíamos un análisis muy respetable de Fabián Corral que decía que esta es una atribución extraordinaria de facultades legislativas que se justifica y explica por la ausencia del órgano legislativo, pero esas facultades delegadas por la previsión constitucional no son plenas. Esto es, el presidente no reemplaza en toda la asamblea, no se convierte en legislador por derecho propio, pero con estas potestades puede enviar a la Corte Constitucional decretos urgentes en materia económica. Buen día, Pablo. Sí, muy buenos días. Saludos a todos, a la gente que nos escucha. Felipe, Walter, Miguel. Yo creo que Walter ha resumido muy claramente el panorama, incluyendo algo que también estoy de acuerdo con él, que creo que Guillermo Lasso sí se va a presentar a la elección. Situación inédita, yo diría no solo inédita en el Ecuador, sino en general en cualquier sistema presidencial, porque yo prefiero esto en vez de muerte cruzada, llamarle elecciones anticipadas. Creo que suena mejor. Esto de la muerte cruzada suena a una batalla campal entre ecuatorianos. La gente también dice se ha disuelto el Congreso. Eso también suena a un tema antidemocrático. No, es un tema que está en la Constitución. No es para nada común en sistemas presidenciales, pero bueno, en el Ecuador existe y es legal lo que ha sucedido, ¿no? Entonces hay los dos aspectos que se han señalado que son fundamentales de lo que puede hacer el gobierno en estos meses. Por un lado, el tema de las leyes, y efectivamente la gran discusión es qué nivel de leyes el gobierno manda una reforma tributaria con la cual favorece en promedio a los contribuyentes, entonces no debería haber gran oposición, más allá de detalles. El tema de las zonas francas, el tema de la promoción de inversiones, que son leyes en las cuales uno puede discutir la filosofía general, pero que, digamos, van encaminadas razonablemente a tratar de mover la economía. Y luego hay las otras reformas mucho más importantes que razonablemente como decía Walter, deberían pasar a través de un proceso de discusión nacional. También es cierto, Walter, que cuando decimos pasan a través de un proceso de discusión nacional, en el Ecuador generalmente no hay esa discusión nacional, no esa discusión de fondo de tratar de ponernos de acuerdo. Pero digamos, eso es lo sensato, tratar de discutir a fondo esos temas, como es el tema de la reforma laboral, como es el tema de una reforma para abrir el sistema financiero ecuatoriano a la competencia, a una mayor competencia internacional. Incluso hay un proyecto del Instituto Ecuatoriano de Economía Política que está presentado desde hace algunos años, al menos 2 o 3 años, si mal no recuerdo. Es un tema importante. Obviamente el tema de la seguridad social es un tema importante y esos normalmente deberían procesarse luego de una discusión nacional, ¿no? Entonces el gobierno va a presentar tal vez 2 o 3 proyectos. Bueno, se ha hablado también de proyectos en el área petrolera, me parece que se ha hablado de ese tema. En fin, entonces hay toda una línea de proyectos que hacer, mandar los proyectos más suaves y no mandar los más duros, o no. Creo que es una gran punto de interrogación que hay que discutir en el país, que es lo mejor. Y el otro tema es las cosas que, como señalaba Walter también, que son las cosas que el gobierno tiene que hacer directamente. Hay el tema de la seguridad, obviamente, que es fundamental. No es un tema que se resuelve de un día para otro, pero esperamos que en estos 6 meses haya avances
hay avances, digamos, importantes en esta dirección. El tema de la salud, que la gente dice, los centros de salud, los hospitales no están abastecidos, no funcionan bien. Bueno, entonces hagamos en estos 6 meses que funcionen bien, que parece un plazo razonable para que eso mejore sustancialmente. Luego hay un tema que también se ha mencionado que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. El Estado ecuatoriano realmente funciona mal. Ayer mismo estábamos aquí en la casa intentando hacer unos trámites y es increíble la manera como no funciona. Teníamos una cita de algo y queríamos cambiar una cita para otro día, pero no aparecía las citas posibles para los siguientes días, digamos, que podía eventualmente escogerse. Primero teníamos que hacer un nuevo pago para poder ver, es como en el póker, ¿no? Pague para jugar, para poder, ¿no? Es como en el póker esto. Entonces usted tiene que pagar para poder ver las nuevas fechas. ¿Cómo es eso? Y simplemente lo que queríamos era cambiar a una nueva fecha el trámite burocrático. Entonces hay tantas cosas que se pueden mejorar y que también 6 meses en 1, 2, 3 aspectos de la vida diaria de la gente serían importantes. Entonces estas son efectivamente las grandes líneas que hay que discutir, el tema reformas y cosas que el gobierno puede hacer directamente y que si lográramos avances en lo uno y en lo otro, pues habrán sido 6 meses útiles para la vida de los ecuatorianos, que al final de eso se trata, mejorar la vida de los ciudadanos. Bienvenido a Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Este espacio que tendrá el Ejecutivo podrá exclusivamente emitir decretos económicos de carácter urgente, lo cual significa que la potestad presidencial no puede ejercer en materias distintas, y esta urgencia está vinculada con la necesidad de atender un requerimiento económico, estatal y social en la época que dure la vacancia de la Asamblea Nacional. Por ello, como decía el doctor Fabián Corral, por ello ya está en análisis en la Corte el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar que toque el tema tributario en favor de la clase media, como se ha denominado. Y para la próxima semana al menos se anuncia el segundo proyecto urgente, zonas francas, y posteriormente de inversiones. ¿Cómo ve esta perspectiva, Felipe Rivadeneira? Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Qué honor poder compartir este panel con dos de las mentes más brillantes de la economía del país, como Pablo y Walter, y me siento honrado. A ver, yo creo que el gobierno ha hecho bien en mandar este decreto ley de reforma tributaria. Si te recuerdas, Miguel, yo fui presidente del comité empresarial en esos momentos y fue uno de los pocos que me opuse a la reforma tributaria cuando el presidente tenía el 80% de popularidad, así que me cayó todo el peso del país encima, pero yo estaba claro que era un golpe al consumo. Nosotros siempre hemos defendido ese principio, sabíamos que no podíamos trasladar recursos del sector privado al sector público de esa forma, y vemos como ahora el gobierno va a tratar de rectificar un grave error que cometió en el inicio con esta reforma y este impacto tan duro a la clase media. Y sobre todo, además, algo que se le decía yo al gobierno, a mis grandes amigos del gobierno, le decía, te estás minando la base política que te dio el triunfo electoral, como es la clase media. Y eso es algo que le ha pasado factura, lamentablemente, Esperemos que esto sea aprobado por la Corte. Aquí coincido con Walter, en el sentido que es una Corte muy protagonista, y no es la primera vez que la Corte le puede generar un revés al gobierno. Recordémonos que prácticamente todos los decretos de emergencia que había mandado por temas de seguridad, y esta misma Corte le ha regresado al gobierno. Entonces, inclusive ayer oí algo muy grave que ojalá no sea así, ojalá la Corte no se ponga en ese sentido. Estuvimos escuchando en los pasillos, en los corredores, que la Corte solo va a aceptar un decreto ley por mes. Y eso sería fatal, ¿no? Porque ahí esa velocidad que tanto ha hablado Pablo, Lucio, en el sentido de querer cambiar el país en estos tiempos no va a ser posible, porque imagínate, van a tener que primero tratar la ley de reforma tributaria en este mes, la ley de zonas francas, que es algo extremadamente positivo, que inclusive yo no entiendo por qué no se mandó con la asamblea anterior, porque ya parecía que había un acuerdo en su momento.
es algo que va a ayudar y generar mucho trabajo para el país, sobre todo con esa modernización de las zonas francas, que ya no sean en territorio, sino que sean por tipo de servicios, como funciona excelentemente en República Dominicana y en otros países que representan varios puntos del PIB. Felipe, tocará esperar al mes de junio, ¿no? Claro, Felipe, a propósito de lo que señala, bueno, pero la Corte debiera facilitar, tiene que analizar, en este momento están analizando la reforma tributaria, pero el de dilatar eso con una circunstancia, la propia Constitución establece que el nuevo órgano legislativo, la nueva asamblea, cuando se posesione, tendrá la potestad de reformar o incluso echar abajo ese decreto, que le da inestabilidad, por cierto, pero tiene esa potestad la nueva asamblea. Por ello la Corte debiera facilitar, revisar el contenido, pero no escudriñar y demorar tanto, lo cual va a demorar en esto. No, la Corte tiene ahorita una responsabilidad enorme, porque, como bien lo decía Pablo Luce, esto estamos viviendo un momento inédito, ¿no? Esto no ha existido en el país antes, es la primera vez que funciona y la Corte está llamada a cumplir con un deber histórico de dar certeza, estabilidad, agilidad y eficiencia a los procedimientos que funcionen, ¿no? Y esperemos que así lo haga, ¿no? Porque no puede demorarse en el tema. Inclusive nosotros como sector exportador, otro de los temas que nos preocupa es la revisión de los textos constitucionales de los acuerdos comerciales, ¿no? Nosotros sacamos un comunicado el día miércoles que la agenda comercial no puede detenerse. Este es otro punto que tenemos que seguir avanzando. El gobierno también tiene que aprovechar estos 6 meses para cerrar los acuerdos comerciales, por ejemplo, la suscripción con Corea del Sur, con República Dominicana, con Panamá, etcétera, que era uno de los puntales que el gobierno lo venía haciendo y de manera muy importante y era algo positivo y aplaudido por todo el mundo, ¿no? Eran unos los puntos fuertes del gobierno. Y claro, la Corte tendrá que decidir si lo manda a aprobación o no el presidente o si tiene que esperar a la nueva asamblea. Entonces, la Corte va a tener mucho trabajo y ese es el momento histórico que tiene que resolverlo y no puede optar por la vía fácil, la vía cómoda de empezar a establecer frenos o barreras para evitar el desarrollo de muchos temas que el Ecuador requiere, porque no nos olvidemos, ¿no? Esta famosa muerte cruzada lo único que hace es dar oxígeno y resolver un problema político como el anticipo de elecciones. Pero eso no significa que se están resolviendo los grandes problemas nacionales que requieren de políticas de Estado y políticas de largo plazo, ¿no? Vuelvo con Walter Spurrier. A propósito de lo que señala Felipe Rivadeneira, efectivamente los acuerdos comerciales van a continuar, los procesos tendrán que ir constitucionalmente a la Corte Constitucional, tendrá que dar su dictamen y va a tener que esperar hasta la nueva asamblea para que, incluso el de China, para que se procese esto. Pero en concreto, además de los acuerdos comerciales, Walter, ¿cómo ve estos al menos 3 proyectos? El uno, radicado ya en la Corte Constitucional, el decreto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, la reforma tributaria, y los 2 que se anuncian, el de zonas francas la próxima semana y luego el de inversiones. Bueno, justamente yo creo que más o menos hemos estado de acuerdo con Pablo y Felipe. Y tú señalabas, Miguel, de que la Constitución señala de que la Asamblea entrante puede derogar los decretos ley que prevé el gobierno actual. Para mí esa disposición es innecesaria. Pues obviamente la Asamblea puede derogar cualquier ley que existe. Entonces, ahora, quizás lo que se está diciendo es que en este caso sí podría derogar a leyes económicas. El tema es que si son estos proyectos que el presidente ha enviado y que no son controvertidos, no creo que el próximo gobierno y la próxima asamblea, primero que la próxima asamblea va a derogar y que el próximo gobierno, sea cual sea, no va a defender esos proyectos porque le van a convenir. En el caso de Felipe, es claro que es un proyecto que tiene apoyo porque toda provincia aspira a tener una zona franca. Entonces, independientemente que sea posible o no, era un proyecto que tenía un gran apoyo.
Y el hecho de no mandar los proyectos más importantes, como el de seguridad social o el proyecto laboral, que son proyectos que si uno lee la Constitución, sí son considerados económicos, es justamente para no generar un pretexto para que la oposición ataque al gobierno y la oposición diga, el gobierno está aprovechando para mandar una ley que va contra los derechos de los trabajadores, así, o va con una ley que va a subirnos los aportes que tenemos que hacer al IES, etcétera, y por lo tanto crearle una mala, poner una defensiva al candidato oficial, que yo pienso que va a ser Lasso, pero pudiese ser otro, pero probablemente Lasso. Entonces, por eso es que van a tener que ir con estos proyectos de ley, los 3 que han enviado, que como digo, son 3 proyectos que ya se enviaron en su momento a la Asamblea. Y creo que espacios como este deben utilizarse, deben aprovecharse esos espacios para hacerle ver a la Corte Constitucional que no puede convertirse en un obstáculo, no puede ser más un obstáculo al crecimiento, ya lo es, digamos, ¿no? Ya con aprobar la consulta popular sobre dar marcha atrás en el desarrollo de los campos petroleros y reducir la producción petrolera e impedir la inversión en los nuevos campos ya de suyo, eso es un tremendo golpe a la economía y al futuro del país. Deben aprovecharse esto para dejar claro que tiene un papel la Corte Constitucional para no seguir trabando el desarrollo nacional. Entonces, yo pienso que están bien estos proyectos. Quizá si el gobierno hubiera estado al tanto de que la Corte Constitucional, como dice Felipe, y yo también lo anuncié, hemos estado escuchando a las mismas personas, por lo visto, de que solo van a aceptar un proyecto por mes. No hubiera yo mandado el proyecto de las zonas francas porque es mucho menos, no solamente que no es controvertido, sino que para futura asamblea sería un proyecto que les gustaría. En cambio, las reformas de inversión que estuvieron en el proyecto tributario inicial que pasó por el mandato de la ley y que la Corte Constitucional echó abajo, porque dijo solamente puede ser tributario, y lo de tributario lo que me gusta, lo que no me gusta no va. Ese proyecto pues sí es una vez que se firma el gobierno nacional firma un acuerdo que no es gobierno a gobierno, sino Estado a Estado, tiene que ir a la Corte Constitucional para su dictamen. Entonces, el hecho de que no tengamos asamblea, sino hasta más adelante, no impide lo apruebe, y cuando venga la Corte Constitucional decir ya está esto aprobado, ya la Corte Constitucional ha dado su visto bueno, procedamos entonces a ratificarlo. Entonces, en ese sentido, los acuerdos internacionales no creo que tengan que demorarse por esto que no tengamos asamblea, porque igual el proceso hubiera tomado tiempo. Inicialmente se dijo que cuando se entró a las negociaciones con China y se avanzó muy rápidamente, de que probablemente iba a tomar todo el año cumplir con los procesos legales. Y igual cosa puede estar pasando ahora. Ustedes han escuchado, por cierto, en esta etapa inédita, porque el país no ha vivido con esta nueva constitución una disolución de la Asamblea y este régimen emergente de aproximadamente 6 meses, el hecho de que hayan escuchado que pudiera tramitar un proyecto por mes, eso no está escrito. No hay un mandato expreso, y como es primera vez que se aplica, la Corte sí pudiera agilizar dentro de los términos emergentes que estamos viviendo para tramitar estos proyectos en los 6 meses, Walter. Bueno, sí, Miguel, eso sería lo lógico, pero esta asamblea
hemos dicho, esta Corte Constitucional que surgió después de que salió Hernán Salgado de la Corte, y no se ha caracterizado por ser una corte de que se ha estado fijando en lo que necesita el país, cómo contribuir más a su estabilidad, cómo construir a su progreso, todo lo que esperamos tanto de la presidencia o como de la asamblea, que se salgan del curso normal, que sean los hombres sabios, que aseguren de que el país se mantenga dentro del orden constitucional y que vaya con los procesos correctos. No lo ha sido, ¿no? Es una asamblea que, como dijo Hernando, es una corte constitucional que, como dijo, al haber aprobado un juicio político del presidente en base a la falsedad de que había firmado un contrato petrolero con el que había firmado el gobierno anterior, y que no se tomaron la preocupación de fijar si era cierta la aseveración de la diputada correísta. Entonces, en ese sentido, y luego el asunto de los Yasuní, ¿no? Una cosa de ahora tomar a cargo a lo que ya había que sí, ahora no solamente en desarrollar el ITT, sino ahora más bien es ven marcha atrás y bajen la producción, y que eso se puede hacer porque el petróleo Yasuní no está comprometido directamente con nombre y apellido, con una etiqueta en cada barril cuando se está exportando, para decir que reducir la producción petrolera va a afectar algún compromiso internacional. O sea, no ha sido una corte que ha estado pensando en eso, es una corte que es paralizada. No solamente eso, con sus requisitos de cambios al código al código ambiental, y que el requerimiento de que haya unas consultas prelegislativas, de pronto no solamente se ha afectado al sector petrolero y minero, sino que hay más de 100 proyectos de inversión en el país, según reconoce el ministro de Medio Ambiente, 100 proyectos del país de distinta índole, incluso inmobiliarios, y yo conozco de proyectos industriales paralizados porque no pueden conseguir permiso ambiental, ¿no? Y el país necesita esos 100 proyectos para salir adelante, para que haya inversión, para que los inversionistas nacionales y extranjeros sientan que el país prosigue en su desarrollo económico y que se está creando empleo. Los tiene paralizados por una visión ecologista extrema, radical. Entonces, en ese sentido, no podemos estar contando Maestro Pablo Lucio Paredes, ¿cómo afrontar, decíamos, en estas condiciones no solo estos proyectos urgentes, sino también los acuerdos comerciales que son tan fundamentales, a fin de que de alguna manera el país no se paralice y avance en un periodo emergente, por cierto? Sí, como decíamos desde el inicio, hay dos grandes líneas que deben avanzar. El gobierno y la sociedad ecuatoriana tienen que avanzar en estos 6 meses, que es, por un lado, temas que requieren de aprobaciones legales. Hemos hablado de estas leyes que no deberían ser problema, que es la reforma tributaria, que es el tema de las zonas francas, que es el tema del estímulo a las inversiones, que no deberían ser problema. Y luego hay los otros temas que son, digamos, entre comillas, más polémicos: el tema laboral, la seguridad social, el tema de la apertura del sistema financiero, el tema de los tratados comerciales de los que estamos hablando, que deberían poder seguir su cauce, ir a la Corte Constitucional, ya que igual tienen que ir, entonces deberían poder ir avanzando para, yo diría, estar en aplicación el año próximo. Entonces hay toda esa línea, y no tenemos que olvidarnos de la otra línea, ¿no? Que es las cosas que el gobierno puede hacer directamente, ¿no? Que no las ha hecho en estos 2 años, pero ya no hablemos del pasado, sino hablemos del futuro, que es lo que importa a la gente. Bueno, hay cosas que el gobierno puede hacer, hemos señalado la seguridad, la salud, la tramitología, en fin, una serie de cosas que se pueden hacer
Y hay este tema que acaba de señalar Walter, que es tan importante, que es el rol de la Corte Constitucional. Se supone que esto es parte del equilibrio de los poderes en democracia, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo, el Legislativo y llamemos así el sistema judicial y constitucional. Y uno entiende que la Corte Constitucional está ahí para velar para temas fundamentales de derechos, ¿no? Y está bien, ese es su rol. Y velar también que el Ejecutivo y Legislativo no estén abusando de sus poderes. Ese es el rol de la Corte Constitucional. Aquí se ha señalado que es un tema muy grave, el tema del petróleo y el tema del ambiente, pero hay tantas otras cosas que uno se hace la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué este tema ha sido o frenado o cambiado por la Corte Constitucional, ¿no? El mismo tema del RIMPE, que es este sistema, digamos, de pago simplificado de impuestos. En realidad debería ser un sistema no más limitado, sino debería ser un sistema más amplio en el país. Más gente debería poder acogerse a un sistema simplificado de pago de impuestos, y la Corte ha frenado eso, ha dicho que no es suficientemente, creo que la palabra es equitativo, justo, en fin, o progresivo, y entonces también se ha metido en ese tema. En fin, hay una serie de cosas que uno oye constantemente, que la Corte ha decretado esto, aquello, no dice, caramba, y eso tiene que ver con derechos básicos, tiene que ver con la esencia de los problemas, o son interpretaciones, porque en realidad, por ejemplo, en materia tributaria, solo hago un paréntesis, si uno dice quiero ser absolutamente progresivo, porque esa es la palabra, entonces la única manera de que haya un impuesto a la renta es que arranque en cero y luego sea una línea recta que vaya creciendo y punto, y esa línea recta y nada más. Eso debería ser el sistema tributario, que es la única manera de ser progresivo, porque si hay etapas en el sistema tributario, que es parte de la discusión ahora también con el cambio que hay, si es que hay, digamos, mesetas, entonces dentro de esa meseta no es suficientemente progresivo, entonces también eso la Corte debería meterse, pero no tiene sentido, y lo está haciendo. Entonces creo que el rol de la Corte es muy importante. Yo creo que es una Corte que tiene una gran capacidad para hacer las cosas, pero debería centrarse realmente en su rol fundamental, y hoy vamos a ver, y ahora vamos a tener, vamos a poner a prueba, digamos, si es que la Corte cumple o no cumple el rol en esa dirección. Entonces creo que eso es el tema, pero al final, la pregunta que tenemos que hacernos es, yo diría, hay dos preguntas importantes. La una es, en 6 meses, ¿la vida de los ecuatorianos el entorno y la vida de los ecuatorianos habrá mejorado o no habrá mejorado? El gobierno habrá hecho lo suyo, la Corte habrá hecho lo suyo, las leyes que se envíen servirán para algo, para en 6 meses haber o no mejorado el entorno de vida de los ecuatorianos. Ese es un tema. Y bueno, hay el otro tema que ya es de índole política, no económica, que es, ¿qué pasará con las elecciones, no? ¿Quién se presentará? ¿Quién no se presentará? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuáles serán las fuerzas, digamos así, ganadoras dentro de 3 meses y de 6 meses? Entonces, esos son los grandes temas, pero al final todo tiene que ver con, ¿habremos mejorado o no habremos mejorado el país en 6 meses? Claro, efectivamente, Pablo, en teoría el gobierno, porque no se sabe qué va a pasar en las elecciones, como bien dice, debería imprimir, muy difícil, pero lo que pudo haber hecho en 2 años, tratar de agilizar en los 6 meses. Difícil, pero ese es un gran desafío. Ahora, Pablo también ha hablado de la necesidad de cambios que puede hacer el Ejecutivo. En cuanto a la materia legal, de decretos, leyes urgentes en materia económica, no puede incluir penosamente reformas estructurales o normas que escapen de carácter restrictivo y provisional del ejercicio legislativo presidencial, como sostiene en su análisis el doctor Fabián Corral. Pero, ¿qué pudiera hacer en ese sentido, Pablo? Como te digo, yo me imagino que yo no conozco de temas legales y constitucionales. Yo me imagino que temas importantes, eventualmente, como la reforma laboral y otros, sí deberían poder entrar en la definición, ¿no? Deberían poder entrar en materia, no sé, estrictamente legal. Pero el tema, y lo decía al inicio Walter, es si es que tú simplemente pasas una reforma laboral así diciendo, bueno, voy a aprovechar la oportunidad que tengo de pasar una ley, no tengo asamblea, la mando, paso, vamos adelante.
No es la mejor manera de hacer las cosas en un país, porque tú sabes casi inevitablemente que el que venga después, sobre todo si es de otra tendencia, lo primero que va a hacer es echar abajo eso. Entonces no ganaste nada como país, pusiste las cosas más tensas, más difíciles. Yo creo que probablemente lo que sí puede hacer el gobierno, como digo, una vía sería eventualmente que lo envíe a ver qué pasa, ¿no? Pues una vía. Yo no creo mucho en eso, pero es una vía. La otra vía creo es aprovechar para discutir entre ecuatorianos qué mismo queremos, ¿no? En materia de reforma laboral, en materia de seguridad social, en materia de apertura del sistema financiero y en general, reformas monetarias y financieras que pueden ser importantes. Aprovechar para discutirlo, ¿no? Creo que eso en una sociedad civilizada y organizada sería lo lógico. A ver, aprovechemos estos meses para discutir estos temas y tengámoslos listos para poder procesarlos, digamos, el año próximo, ya con el nuevo gobierno, nueva asamblea. Eso sería lo ideal, pero también hay que reconocer, yo también lo decía antes, en el Ecuador no tenemos esa capacidad de discutir y procesar, ¿no? Entonces, capaz que esos intentos no sirven para nada. Entonces, por eso digo, hay dos caminos que el uno es el camino de decir, mira, yo mando esas leyes y vamos a ver qué pasa, y la otra es sentámonos a discutir. Lo segundo es lo más lógico, pero en el Ecuador no funciona. Lo primero no es muy lógico, pero quién sabe si no es un camino. Así que la verdad hay esas dos vías y cada uno tendrá su opinión sobre eso de mandar o no mandar las reformas estructurales o más bien aprovechar el tiempo para discutirlas a fondo. Felipe Rivadeneira, ¿qué implicación tendría esos dos proyectos que se anuncian para los próximos días, el de zonas francas y de inversiones? Bueno, yo coincido mucho con lo que han mencionado tanto Walter como Pablo Lucio en el sentido de que sí, son proyectos importantes. Yo creo que pueden ayudar a resolver muchos de los aspectos de esperanza de que venga inversión en el futuro, sobre todo el último, el de zonas francas. Yo creo que es muy importante. Sin embargo, creo que el gobierno tiene que actuar con mucha, pero mucha prudencia, no solo en lo que envía, sino también en lo que declara. Y creo que los ministros el día siguiente de que se decretó la muerte cruzada tuvieron que ser un poco más prudentes. El tema laboral, coincido, no creo que es una urgencia en este momento. Lo que tenemos que tener urgencia los ecuatorianos, y es algo que desde el sector empresarial hemos solicitado, es mucha calma. Yo no quisiera ver problemas sociales de aquí hasta las nuevas elecciones, ¿no? Es decir, ya vivimos octubre, ya vivimos junio, y eso es lo que más le afecta al país, ¿no? Es decir, esperemos que no haya ningún dirigente social que quiera poner en causa al país. Y no hay que dar pretextos, es decir, no hay que echar gasolina a una posible posibilidad, además, en un momento en donde las elecciones siempre generan oportunidades nefastas para ciertos actores, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que lo que se tiene que hacer es tratar de corregir la parte de los servicios públicos. Eso sí está en manos del Ejecutivo. Aquí Pablo Lucio ha mencionado algo muy importante. Si el gobierno quiere tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones, tiene que justamente demostrar una mejora en la calidad de la gente, de la vida de la gente, ¿no? Y eso es algo que ha estado en sus manos, que no ha necesitado el legislativo y que no lo ha hecho. Entonces, creo que tiene que trabajar en dos frentes. Uno, en ese sentido, y dos, en tratar de poner las reglas del juego que no sean conflictivas, que de alguna manera permitan generar políticas de Estado a largo plazo, que no sean botines políticos tampoco, porque no nos olvidemos, vamos a entrar en una época de elecciones y cualquier tema puede ser un botín político para una tarima de uno u otro candidato. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber mucha prudencia, mucho trabajo desde la parte del Ejecutivo que se pueda realizar, y aquellos proyectos que se manden en este tiempo también tienen que ir un poco consensuados con las fuerzas políticas y como políticas de Estado a largo plazo, ¿no? Yo creo que los acuerdos comerciales no se tienen que detener. Esa es una política a largo plazo de Estado que a la final, si uno hace un poco la revisión, no ha habido ningún acuerdo que la Asamblea haya negado en la historia del Ecuador en los últimos años. Es decir, todos los acuerdos comerciales han sido aprobados, si no es por unanimidad, con una mayoría aplastante. Entonces ahí tiene un trabajo que hacer, ¿no? Es decir, inicie las negociaciones con Canadá, inicie las negociaciones con Panamá, inicie las negociaciones con República Dominicana, firme y cierre las negociaciones con Corea del Sur, donde podemos avanzar y dejar sentadas las bases para que en el futuro pueda venir inversión.
La ley de zonas francas es una de ellas. Yo creo que no va a tener conflicto social alguno, pero sí medir un poco eso porque no hay que ser ingenuos, ¿no? Va a haber muchos temas en estos momentos de elecciones que pueden generar mucha bulla y que a veces, ya nos conocemos como ecuatorianos, a veces cosas positivas solo por fines electorales o partidistas miopes pueden echar al tarro de ideas buenas, conceptuales, que le pueden permitir al país generar empleo, generar estabilidad, generar trabajo, generar bienestar, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y yo sí quiero tener un pedido de mucha prudencia al gobierno en ese sentido y hacer cosas que tienen que hacer, que no lo han hecho y que se puede hacer, ¿no? Es decir, yo creo que se tiene que tal vez dejar mucho análisis también, ¿no? Mucho análisis. Por ejemplo, la seguridad social es un tema que no tiene solución. Entonces hay que ver cómo se puede realizar propuestas en ese sentido, tal vez no ejecutarlas, pero sí dejar establecidas ciertas propuestas para que el nuevo gobierno que termine el periodo electoral tenga posibilidades de ejecutar ciertos temas en ese corto periodo de un año que tendrá hasta antes de las elecciones de 2025, ¿no? Fíjese usted, vamos a estar en 2 periodos electorales. Esos 2 periodos electorales, normalmente un periodo electoral genera ya de por sí inestabilidad, genera frenazo en las inversiones. Entonces, tal vez sentar las bases para que el próximo gobierno pueda realizar ciertos proyectos hasta que venga el nuevo proyecto el nuevo gobierno 2025, porque tendrá además una ventana de unos 6, 7 meses de trabajo, porque enseguida estaremos ya pensando en las elecciones del 2025 y eso es realmente negativo desde donde se vea, estar inmersos en 2 periodos electorales. Creo que nadie quería la muerte cruzada, nadie quería ver que esto se dé. Coincido con lo que dice Walter, una corte muy responsable que nos puso en esta circunstancia una oposición totalmente con deseo y hambre electoral que le arrinconó a un presidente de la República. Y el Ecuador no gana con esto. Yo creo que aquí perdemos todos. Entonces, tratar de ser muy prudentes en ver qué opciones o qué se lanza puede ir generando bases para ir desarrollando políticas de Estado que de alguna manera no sean borrados con el codo por una nueva mayoría o por un nuevo gobierno que pueda llegar a venir. Y sobre todo preocuparse en lo que dijo Pablo Lucio. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, en generar bienestar para la gente, ¿no? En generar que la gente se sienta de mejor manera. Yo creo en seguridad puede trabajar mucho y también en mejorar muchísimo la atención en los servicios públicos, en la generación de viabilidad, que son temas que no requieren de leyes. O sea, no nos acostumbremos a que con las leyes se solucionan los problemas, porque no es así, eso no existe, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Y bueno, que en estos meses, como bien lo dijo el presidente Lazo, tendrán que hacer en 6 meses lo que quisieron hacer en 2 años desde el punto de vista ejecutivo y administrativo, y eso es algo que sí esperemos que lo hagan, ¿no? A propósito de lo que ha señalado Pablo Lucio Paredes y Felipe Rivadeneira, Walter Spurrier, respecto de la incidencia que pudiera haber el tema político electoral, ¿esto pudiera afectar a la Corte, se denoste, se cuestione los proyectos urgentes? Porque vamos a vivir ya en los próximos días este ambiente de ofertas electorales. ¿Pudiera afectar o debiera al menos este periodo circunscribirse, en el caso de la Corte Constitucional, a viabilizar lo que el Ejecutivo proponga? Debería, ¿no? Debería bajar un poco de esa nube rosada. Yo pienso que esta Corte es un poco partidaria de Platón, la idea de que hay filósofos reyes que deciden las cosas independientemente del efecto que tengan sobre los meros humanos. Debería bajarse un poco de esa nube rosada. Y en estos proyectos debería únicamente fijarse si se está violando la Constitución y no que poner lo que a ellos les gusta, ¿no? Recordémonos cómo en ese proyecto tributario, como nos recuerda Pablo, eliminó lo de referencia. Una cosa es que no les guste que se derogue
si hay un proyecto de ley y ha cumplido con sus procedimientos, no pueden respetar ese proceso, ¿no? Porque no tiene por qué ser constitucional o no que existe un impuesto de la herencia. Se puede optar por esa herramienta o no en un país. Entonces, ahora deberían tener la conciencia sucia de al país, permitiendo este juicio político sin ningún fundamento, e incluso internacionalmente con su aval pusieron una sombra sobre la honestidad del presidente de la República. Este sistema. Y estos proyectos de ley que no son así controvertidos en el sentido de que generen una enorme discusión sobre su constitucionalidad, vamos a aprobarlos y rápido, y no vamos a poner este limitante de que tiene que ser una vez por mes porque nosotros no queremos apurarnos y queremos seguir haciendo las cosas lentamente. Deberían de poner esa actitud y deberían arrimar el hombro a tratar de salir de la crisis, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido y hemos coincidido, Pablo, Felipe y yo, sí, la Corte debería ser un poquito más proactiva para ayudar al país a salir de su dificultad. Ahora, hay los temas de fondo, como hemos hablado aquí también. El problema también es el sistema electoral que tenemos. Normalmente pensar que un sistema electoral es importante para que funcione un país desordenado, ningún sistema electoral funciona. Pero fíjense, por ejemplo, la reforma a la seguridad social, lo que ha sucedido en Francia. En Francia, una reforma que significa mayores aportes o que uno tenga que esperar más años para jubilarse. Obviamente, para los que aspiran a jubilarse no es atractivo, y ha habido enormes conmoción en Francia por la reforma que planteó el presidente Macron, y como él el legislativo, porque lo permite antes de Gaulle, en la Tercera y Cuarta República no había eso, ahora hay, y él pone la ley, toma la responsabilidad, sufre electoralmente en el apoyo de la ciudadanía, pero le van a agradecer lo que está haciendo, porque es necesario. Eso no podemos hacer aquí, porque sea quien sea, primera vuelta, y por lo tanto hay una dispersión en lugar de elegir los de la Asamblea, de que no se debía ningún partido, y terminó tratando de ver si llegaba a la vicepresidencia de la República. Entonces, en ese sentido, nuestro sistema de elecciones no favorece llegar a esos consensos, seguridad social o ley laboral, pero tampoco podemos mandarlo por ahora como decreto ley. Al gobierno va a decir, va a criticarlo, va a atacarlo, va a ser un tema de debate en las elecciones, puede significar pérdida de votación de apoyo para el candidato oficialista ante la gente que se asuste con lo que dice la oposición, y terminaría siendo derogado en la próxima asamblea. Ahora, ¿qué efectos van a tener estos proyectos? Felipe nos decía, pero termina un periodo electoral y se viene otro, tenemos 2. Yo digo, Felipe, te olvidas, son 3, porque el actual proceso electoral se terminó hace 2 días con la posesión de los alcaldes y prefectos, y ya estamos empezando un segundo, y después viene un tercero. Entonces, todas estas leyes no es que van a traer un efecto inmediato. Nadie va a invertir más mañana si se aprueban estas leyes. Van a invertir el día de que se aclare el panorama electoral
y se ve la tendencia hacia el futuro, que van a haber gobiernos que van a respetar la inversión o que van a procurar que la economía crezca, entonces ahí sí, estas leyes van a facilitar que venga una inversión que sin ellas no hubiera venido. No es que este gobierno se va a beneficiar de estas leyes o que la economía va a crecer más en este año por estas leyes. Va a crecer más a futuro, cuando ya se haya despejado la incertidumbre de que a qué dirección va el Ecuador. Y luego, 15 meses después, hay una nueva elección, Walter. Claro, sí, pues, por eso digo. En apenas 15 meses ya es la siguiente, sí. Claro, sí, o sea, estamos hablando 3 periodos electorales. Sí, es una barbaridad. Terminamos el primero y tenemos 2 más por delante. Claro. En otros países como Europa, digamos Inglaterra, donde me parece que el sistema es más parecido que el que tenemos ahora de que se disuelve la asamblea, no importa, ¿no? O en Italia, no importa, la economía marcha, pero aquí no tenemos esa situación. Siguen funcionando las instituciones. Pablo, ¿cómo por lo menos en este periodo dar alguna suerte de certidumbre, de seguridad, para que no sea materia esto del proceso electoral? Es complicado, es lo que hemos venido conversando. Yo creo que si el gobierno logra avanzar en 2 o 3 temas importantes, como lo que hemos mencionado, la seguridad, la salud, trámites, bueno, yo creo que ese ya es un camino importante. Imagínate tú que en 6 meses la gente diga, caramba, hemos avanzado en la seguridad. Insisto, no es que hemos resuelto el problema, pero hemos avanzado en ese tema. Sentimos que el tema de la salud en general está mejor, el abastecimiento de medicamentos, una serie de cosas. Y 3, vemos que por ahí hay un par de trámites de la vida que vemos que han cambiado. Bueno, yo creo que al cabo de 6 meses mirando hacia atrás diremos, caramba, estos 6 meses han sido útiles. Yo creo que ese es un camino. No es el gran camino de las grandes inversiones, la gran seguridad, todos los grandes cambios, pero al cabo de 6 meses la gente tendrá una mejor sensación sobre el país y las sensaciones son importantes. Siempre hablamos, ya te digo, del tema jurídico, la seguridad, pero también la sensación de la gente en su vida diaria que genera confianza, que dice, caramba, el país está mejor, confiamos más en el país. Es un tema fundamental. Entonces, si logramos avanzar en eso, yo creo que es muy importante y eso depende de la capacidad del gobierno, ¿no? Depende de la capacidad del gobierno. Y el otro tema, si logramos avanzar en estas 2 o 3 leyes, el tema tributario, el tema de las zonas francas, alguna cosa más, también es un avance que va mejorando las cosas hacia el futuro, ¿no? Como se ha señalado y lo señaló Felipe, el tema de las zonas francas es importante porque va a abrir puertas. Entonces eso también te señala un mejor camino, ¿no? Y si además, y eso ya me parece más hipotético, si además lográramos en estos meses sentarnos de alguna manera los ecuatorianos a tratar a fondo temas, los que hemos señalado, la reforma tributaria, la reforma laboral, la seguridad social, el tema del sistema financiero. Si lográramos avanzar en eso, caramba, también sería un paso. Entonces, terminaríamos el año con esas tres líneas, digamos así, terminaríamos el año diciendo, caramba, estos 6 meses, 7 meses, 5 meses han sido bastante útiles, ¿no? Son esas 3 líneas. Ahora, ¿se podrá avanzar en las 3? Ya suena un poco utópico, pero si avanzamos relativamente en algo en las 3, estaremos mejor en 6 meses y habremos caminado, que eso es lo que, insisto, es lo que importa, es ir caminando. A veces la gente dice, bueno, pero ¿qué es lo más importante? ¿Tal cosa o tal otra? Yo digo, en un país como el Ecuador lo importante es ir avanzando. Si no haces una cosa y haces otra, no haces esta, pero si haces esa otra y sientes que has avanzado, yo creo que es un tema importante. Así que me parece que dentro de lo difícil que va a ser este periodo, sí hay opciones para que en 6 meses podamos decir, hemos caminado. Y si a eso le agregamos los tratados comerciales, con más razón sentiremos en 6 meses que sí hemos avanzado. Y eso es lo que más cuenta, ¿no? Claro. Felipe Rivadeneira, ¿cómo avanzar? Por lo menos algo que no nos estanquemos y no sigamos generando este nivel de incertidumbre y de seguridad. Hay que aprovechar estos 6 meses. Sí, totalmente, pero igual dialogando, ¿no? Es decir, yo creo que aquí es importante, por ejemplo, volvamos al tema
al tema laboral que habíamos mencionado, ¿no? Si queremos que esto funcione o que existe una propuesta que dé solución no a los trabajadores actuales, sino tanta gente que está en el desempleo, ¿no es cierto? Y tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, es decir, no porque no haya legislativo significa que no se pueda validar ciertas acciones, ¿no? Insisto, yo creo que sí tienen que ser políticas de Estado, tienen que generarse políticas de largo plazo, y eso sí se puede generar consenso, se puede generar diálogo dentro de esta turbulencia electoral que nos vamos a ver abocados, pero no descarto que pueda haber consensos mínimos, ¿no? Yo creo que aquí ese es el gran... le dejaron hacer en los últimos 2 años, pero bueno, hay que seguir intentando. El país tiene que aprender a tener consensos, a tener diálogos, a tener acuerdos mínimos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos seguir dialogando como país. Tenemos que aprender a dialogar como país, tenemos que aprender a tener pactos mínimos como Ecuador. Y el Ecuador no se soluciona con elecciones, eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, el presidente que salga o el legislativo que salga el próximo agosto o octubre, dependiendo de si hay o no segunda vuelta, tampoco va a tener la varita mágica para solucionar los grandes problemas que requiere el Estado, ¿no? Entonces, yo sí creo que debemos trabajar muchísimo en dialogar, en que por más decretos, leyes que se mande, tengan de alguna manera validez y soporte de algunas de los estamentos de la sociedad y de varios de los elementos que pueda dar esa validez de aquí a futuro, porque no nos sirve de nada seguir trabajando en temas que después se van a terminar convirtiendo en botines políticos, ¿no? Eso es algo que también el gobierno tiene un gran reto y tiene muy corto tiempo, pero eso no significa que no se debe intentar, ¿no? Bien, muchas gracias por estas reflexiones en este momento emergente que vive el Ecuador, luego de la disolución de la Asamblea Nacional y la legislación mediante decretos urgentes en materia económica que tiene el Ejecutivo y que ha comenzado a enviar a la Corte Constitucional. Ojalá la Corte también asuma la responsabilidad que tiene de cara al país. Muchas gracias al economista Walter Respurrier, al economista Pablo Lucio Paredes y a Felipe Rivadeneira por sus reflexiones siempre importantes. Muy amables. Buen día. Gracias, un abrazo a todos. Buen día. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Muy buen día. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la colega periodista Talía Flores de Primicias y este desafío que se presenta ya de inmediato, las elecciones presidenciales y legislativas por la disolución de la Asamblea Nacional y por mandato constitucional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscas una herramienta para manejar tu negocio y hacer las declaraciones ante el SRI mucho más fácil y seguro? Sigo Contífico es justo lo que necesitas. Nuestro software contable y administrativo en la nube te ayuda